Muy buenas a todos. Vamos a hacer la revisión del examen de evaluación continua de este mes de diciembre, que como sabéis lo hemos dedicado al estudio de la regla 5 y 6 y a repasar los topics que hemos trabajado durante este trimestre, tanto de manos como de ataque prometedor y ocasión manifiesta de gol. Como ya sabéis, las respuestas se encuentran en el libro oficial de reglas de juego 2018-2019, que está a vuestra disposición en nuestra página de área técnica. Empezamos. La pregunta 1 nos dice: dentro de algunas de las excepciones que menciona la norma en cuanto a la atención de los jugadores lesionados para que puedan ser atendidos dentro del terreno de juego, mencione la respuesta correcta que menciona la regla 5. Y la respuesta correcta sería la A, que es que podrá ser atendido un jugador dentro del terreno de juego siempre y cuando, como resultado de la infracción con contacto físico de la que fue objeto el jugador, se encuentre lesionado y el árbitro tome una medida disciplinaria con el infractor y el tratamiento se lleve a cabo con rapidez. Es decir, que si un jugador comete, por ejemplo, una acción temeraria contra un adversario, como consecuencia de ello le amonestamos, si este jugador ha quedado tendido en el terreno de juego y necesita atención médica, haremos que pase el médico o el fisio para tratar esa lesión, y si se trata con rapidez, el jugador no tiene que abandonar el terreno de juego. Esto lo encontramos en la regla 5 en su página 67, que cuando nos habla de las excepciones, una de ellas es que se lesione un jugador como resultado de una infracción con contacto físico por la cual se amoneste o se expulse al adversario, por ejemplo, pues si hay una infracción temeraria o si hay una fuerza excesiva, siempre y cuando la evaluación y el tratamiento se lleve a cabo con rapidez. En la pregunta 2 nos dice: cuando el balón va a entrar en la meta, un perro entra al terreno de juego. El balón da en él, pero no puede impedir que entre en la portería. ¿Cuál sería la decisión? Pues la respuesta correcta sería la B, que es o bien conceder el gol o bien detener el juego y reanudarlo con un balón a tierra. Esto nos lo encontramos en la regla 5 en su página 68, cuando nos habla de interferencias externas. Nos dice que si un segundo balón, un objeto o un animal entra al terreno de juego durante el partido, en este caso el árbitro deberá detener el juego y reanudarlo con un balón a tierra únicamente si hay interferencia en el juego, excepto si el balón va a entrar en la portería y la interferencia no impide que un defensor juegue el balón. En ese caso se concederá gol si el balón entra en la portería, incluso si se produjo contacto con el balón, a menos que el balón entre en la portería del adversario. Es decir, que nos imaginamos la situación: entra un perro al terreno de juego, el balón va hacia la portería, va a entrar a gol y el balón contacta con el perro. Si esa interferencia no impide que un defensor pueda despejar el balón, entonces deberíamos conceder el gol. En el caso de que esa interferencia haga pues que un jugador defensor no pueda disputar el balón, deberíamos detener el juego y reanudarlo con un balón a tierra. Son las dos posibilidades que se nos pueden presentar. La pregunta número 3 nos dice: el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación con... Y son 4 supuestos. La respuesta correcta es la A, que sería gol no gol, penalti no penalti, tarjeta roja directa, nunca una segunda amonestación y confusión de identidad. Esto lo tenemos en la regla 5 en su página 69, que nos dice que el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación con gol o no gol. Por eso todos los goles se chequean antes de concederlos. Si hay penalti o no penalti, una tarjeta roja directa, nunca una segunda amonestación, y si hay una confusión de identidad, es decir, cuando el árbitro pues amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor. La pregunta 4 nos dice: ¿tiene autoridad el árbitro para expulsar y ordenar a los miembros del cuerpo técnico que se coloquen lejos del terreno de juego y sus límites? La respuesta correcta sería la A, que nos dice que sí tienes autoridad, aunque un médico podrá permanecer si el equipo no cuenta con otro médico disponible. Esto nos lo dice la regla 5 en su página 66, que nos dice que el árbitro tomará medidas contra los miembros del cuerpo técnico de los equipos que no actúen de forma responsable y podrá expulsarlos del terreno de juego y sus alrededores. Es decir, que alguien del cuerpo técnico que sea expulsado no debe quedarse en la valla, por ejemplo, detrás del banquillo, ni en la grada. Debería irse directamente al vestuario.
Y nos habla de una excepción, que lo tenemos aquí subrayado en rojo, es que un médico que sea miembro del cuerpo técnico y cometa una infracción sancionable con expulsión, podrá permanecer si el equipo no cuenta con otro médico disponible e intervenir si un jugador requiere atención médica. Por ejemplo, si tenemos un médico que nos ha insultado y le expulsamos, no le tenemos que mandar directamente al vestuario en caso de que no haya otro médico disponible, pues por ejemplo en un banquillo adicional. En partidos de regional, que lógicamente, pues como mucho tendríamos un médico, en el caso de que se nos diese esa situación de tener que expulsar al médico, en este caso le diríamos que está expulsado, pero puede permanecer, pues si no dentro del banquillo, pues al lado del banquillo allí sentado, y que si un jugador suyo requiere atención médica, pues podrá entrar al terreno de juego y atender al jugador. Nunca debemos enviar al vestuario a un médico en el caso de que le tengamos que expulsar. La pregunta número 5 nos dice: ¿qué menciona la regla 5 en relación al poder de rectificar una decisión tomada por el árbitro si estima que es errónea por una indicación de otro miembro del equipo arbitral? Y la respuesta completa y correcta sería la C, que nos dice que el árbitro no podrá cambiar una decisión si se da cuenta que era incorrecta o conforme a una indicación de otro miembro del equipo arbitral, si ya se ha reanudado el juego o si el árbitro ha señalado el final del primer tiempo, del segundo periodo, incluyendo el tiempo suplementario si lo hubiese, y si ha abandonado el terreno de juego o ha finalizado el partido. Esto lo tenemos tal cual escrito en la regla 5 en su página 65, que nos dice efectivamente pues, que el árbitro no podría cambiar una decisión si se da cuenta que es incorrecta o conforme a una indicación de otro miembro del equipo arbitral, si ya se ha reanudado el juego o si el árbitro ha señalado el final del primero o del segundo periodo, incluyendo el tiempo suplementario si lo hubiese, o ha abandonado el terreno de juego o ha finalizado el partido. La pregunta número 6 nos dice: ¿qué consideraciones debe tener en cuenta el árbitro en el momento de castigar la infracción más grave cuando hay simultaneidad de faltas? Y la respuesta correcta sería seguir el orden que nos dice la respuesta A. Habría que tener en cuenta la sanción, en este caso la sanción disciplinaria, la reanudación, en cuanto a la sanción técnica, la gravedad física y las repercusiones tácticas. Esto lo encontramos en la regla 5, en su página 66, cuando nos habla de medidas disciplinarias, que nos dice que el árbitro castigará la infracción más grave en términos de sanción, reanudación, gravedad física y repercusiones tácticas cuando se cometan más de una infracción al mismo tiempo. Por tanto, si se comete más de una infracción al mismo tiempo, lo primero que tenemos que pensar es en la sanción disciplinaria que acarrea esas infracciones. Y obviamente, pues si un jugador comete una infracción de amonestación y otro jugador una infracción de expulsión, tendremos que castigar la más grave, que sería la de la expulsión. En el caso de que las dos infracciones fuesen o acarreasen la misma sanción disciplinaria, el siguiente paso que tenemos que pensar es en la reanudación. Es decir, si un jugador comete una falta de tiro libre indirecto o de tiro libre directo, pues siempre se sancionará lo más grave, que en este caso sería con tiro libre directo. En el caso de que en esos dos primeros puntos la simultaneidad de las infracciones fueran las mismas, tendríamos que pasar al tercero, que sería la gravedad física. Imaginemos que un jugador empuja a un adversario y éste le ha dado un puñetazo. Y vamos a suponer que sea simultáneo, porque claro, en el momento en el que se produzca antes bien el empujón o bien el puñetazo, pues lógicamente ya no hay simultaneidad. Pero suponiendo que hubiese esa simultaneidad, la tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la gravedad física. Por tanto, si yo empujo y el otro da un puñetazo, teniendo en cuenta que si la sanción y la reanudación fuesen las mismas, que en este caso no lo sería, pues la gravedad física se refiere a que tendremos que sancionar lo que es más grave. No es lo mismo dar un empujón que dar un puñetazo. Y por último, suponiendo que es muy improbable llegar al apartado 4 de repercusiones tácticas, suponiendo simultaneidad de faltas, de infracciones, en este caso las repercusiones tácticas, pues aconsejan que siempre, en el caso de que por sanción, reanudación y gravedad física tuviésemos simultaneidad,
en esos 3 primeros apartados, la repercusión táctica se refiere a que siempre se debe favorecer el fútbol de ataque, por tanto, habría que pitar a favor del equipo atacante. La pregunta número 7 nos dice: las reglas de juego indican que es una excepción al procedimiento de jugadores lesionados y que no tendrán que abandonar el terreno de juego cuando, la respuesta correcta sería la A, que sería jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención. La B no es correcta porque nos dice solo en el caso de que 2 jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención. Y la C, jugadores de distinto equipo choquen y requieran atención, en este caso si requieren atención, deben abandonar luego el terreno de juego. La respuesta correcta la encontramos en la regla 5, en su página 67, donde al hablar de las lesiones nos dice que una de las excepciones a salir del terreno de juego una vez que han sido atendidos serían jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención. La única finalidad es que si son 2 jugadores, por ejemplo, del mismo equipo que chocan, tienen que ser atendidos, pues si les mandamos a abandonar el terreno de juego, ese equipo se quedaría con 9 jugadores y el adversario con 11. Por tanto, en este caso es una excepción donde sí pueden ser tratados dentro del terreno de juego y no tienen que abandonar el terreno de juego. La pregunta número 8 nos dice: si se producen 2 faltas simultáneas por producirse al mismo tiempo pero de gravedad distinta y el árbitro detiene el juego, ¿cómo se reanudará? Y la respuesta correcta sería la C, que es: se sancionará la más grave, sean del mismo equipo o de distinto equipo. Ya sabemos por la regla 5 en su página 66 que el árbitro debe castigar la infracción más grave. En este caso, como nos dice que son faltas simultáneas pero de gravedad distinta, pues ya los términos de sanción, reanudación, gravedad física y repercusiones tácticas, aquí está claro que tenemos 2 infracciones pero ya son de gravedad distinta. Por tanto, habrá que castigar la infracción más grave. Y, según la regla 12, en su página 112, todo jugador que cometa una infracción, bien contra un adversario, bien contra un compañero suyo de equipo, un sustituto, sustituido, expulsado, miembro del cuerpo técnico, miembro del equipo arbitral o contra un agente externo, debe ser sancionado. Dependiendo en cada caso, pues se tendrá que reanudar con indirecto, con directo, con penalti o con balón a tierra. Pero lo que está claro es que un jugador que comete una infracción, da igual que la cometa contra un espectador, que la cometa contra un adversario o que la cometa contra alguien de su propio equipo. Debe ser sancionado. Eso sí, dependiendo de quién sea la persona que ha sufrido esa infracción, pues obviamente debemos reanudar de una manera diferente. Pero lo que nos deja claro el reglamento es que un jugador, para ser sancionado, no es necesario que solo cometa infracciones contra adversarios. También puede cometer infracciones contra personas de su mismo equipo, por ejemplo. La pregunta número 9 nos dice: ¿qué posición es correcta para el árbitro asistente cuando se ejecuta un tiro de penalti durante el partido? Y la respuesta correcta sería la C, en la intersección de la línea de meta y el área de penalti, o bien a la altura del punto de penalti en la línea de banda. Esto ocurre cuando hay árbitros asistentes adicionales. Lo vemos en la regla 6 en su página 76. A la hora de ver las tareas que tienen los árbitros asistentes, como tenemos aquí subrayado en rojo, vemos que en el cuarto punto, en el lanzamiento de un penalti, si se han designado árbitros asistentes adicionales, el árbitro asistente deberá colocarse alineado con el punto de penalti. Esto también lo podemos ver en la página 199, donde en los gráficos se nos muestra que en el lanzamiento de un penalti, pues el árbitro asistente deberá ubicarse en la intersección entre la línea de meta y el área de penalti, excepto cuando haya árbitro asistente adicional. En tal caso, el árbitro asistente adicional se situaría en este lugar y el árbitro asistente se colocará a la altura del punto de penalti, que es además el que determina la línea del fuera de juego. Podemos ver en este gráfico aquí marcado cuál sería la posición del árbitro asistente en caso de haber árbitros asistentes adicionales. Estamos también hablando de que estas posiciones son durante el partido, es decir, penaltis que se producen a lo largo del partido. No son las posiciones que deberían tener los asistentes ni los adicionales en el caso de las tandas de penaltis para determinar el ganador de un partido. Pero la pregunta hacía referencia, pues en el curso normal de un partido, cuál sería la posición de un asistente durante un penalti. La pregunta número 10 nos dice:
¿Quién debe sustituir al árbitro principal en caso de lesión durante el partido? Y la respuesta correcta sería la B, que es quien determine el reglamento de la competición. Esto lo podemos ver en la regla 6, en su página 76, que nos dice: el reglamento de la competición deberá estipular claramente quién sustituirá a un miembro del equipo arbitral que no pueda comenzar o continuar su labor y todo cambio asociado a ello. En particular, deberá dejarse claro, en el caso de que el árbitro no pueda continuar con su labor, si asumirá sus funciones el cuarto árbitro, el primer árbitro asistente o el primer árbitro asistente adicional. Como ya sabéis, aquí en la liga, en el caso de lesión del árbitro, el cuarto árbitro es el que reemplaza al árbitro. Pero, por ejemplo, en la Champions, que hay árbitros asistentes adicionales, en caso de lesión del árbitro, sería el primer árbitro asistente adicional el que sustituiría al árbitro. La pregunta número 11 nos dice: ¿cuál de los siguientes deberes no le corresponde específicamente al árbitro asistente mientras se ejecuta un tiro penal en el caso de no haber asistentes adicionales? Por la respuesta correcta sería la A, señalar si el ejecutor del tiro infringe las reglas de juego, puesto que este cometido es del árbitro. Las respuestas B y C sí serían correctas, como vemos en la regla 6 en su página 76. Nos dice, según la flechita, que en el lanzamiento de un penalti, la tarea del árbitro asistente es ver si el guardameta se mueve fuera de la línea de meta antes de que se patee el balón y si éste ha cruzado la línea de meta. Por tanto, sí son tareas del árbitro asistente en caso de no haber árbitros asistentes adicionales, pero si se ha infringido o no el tiro es una cuestión del árbitro. La pregunta número 12 nos dice: ayudarán al árbitro en las faltas e infracciones cuando tengan una mejor visión que éste y deberán elevar un informe a las autoridades competentes sobre cualquier conducta incorrecta grave u otros incidentes que ni el árbitro ni el resto de miembros del equipo arbitral hayan apreciado. ¿Y quiénes son quienes ejercen estas funciones? Pues la respuesta correcta sería la B, que son los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego, con excepción del árbitro asistente de reserva. Ya sabemos que tenemos dos tipos de miembros de equipo arbitral. Tenemos los miembros de equipo arbitral en el terreno de juego y los miembros del equipo arbitral de vídeo. En este caso, como vemos en la regla 6 en su página 75, nos dice que con excepción del árbitro asistente de reserva, los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego, y lo tenemos también subrayado en amarillo porque es una incorporación de esta temporada a las reglas de juego, ayudarán al árbitro en las faltas e infracciones cuando tengan una mejor visión que éste y deberán elevar un informe a las autoridades competentes sobre cualquier conducta incorrecta grave u otros incidentes que ni el árbitro ni el resto de miembros del equipo arbitral hayan apreciado. Asimismo, deberán informar al árbitro y a los demás miembros del equipo arbitral de la elaboración de cualquier informe. La pregunta 13 nos dice: ¿qué tarea tiene encomendada el árbitro asistente de reserva? Y la respuesta correcta sería la A, que sería reemplazar a un árbitro asistente o cuarto árbitro que no pueda continuar con su labor. Esa sería la tarea del asistente reserva. Y esto lo tenemos tal cual escrito en la regla 6 en su página 77. La pregunta 14 nos dice: ¿con qué nombre se conocen al árbitro asistente de vídeo, al VAR, y a su asistente, a la VAR respectivamente? Como ya hemos comentado en preguntas anteriores, la respuesta correcta sería la C, que son miembros del equipo arbitral de vídeo. Y lo encontramos en la regla 6 en su página 75. El VAR y el AVAR son los miembros del equipo arbitral de vídeo y ayudan al árbitro de conformidad con el protocolo del VAR fijado por el IFAF. Por tanto, tenemos dos tipos de miembros de equipo arbitral, los que están en el terreno de juego y los de vídeo. Pregunta número 15 nos dice: el cuarto árbitro es un miembro del equipo arbitral responsable de ayudar al árbitro. La respuesta correcta y completa es la B, que nos dice en cuestiones de fuera y de dentro del campo, como la supervisión de área técnica, el control de sustitutos, etc. La respuesta C no sería correcta, porque aparte de la respuesta B nos añade que también sería el cuarto árbitro el encargado de determinar el tiempo que se debe añadir a cada periodo, pero como también nos especifica la regla 5, nos dice que el árbitro es el cronometrador y por tanto es el responsable de determinar cuánto tiempo se debe añadir pues, a la primera parte y a la segunda parte. Ese tiempo adicional siempre lo tiene que determinar el árbitro. Y esto lo encontramos en la regla 6, en la página 184, cuando se nos refiere a
miembros del equipo arbitral, hablando de lo que es el cuarto árbitro, nos dice que es un miembro del equipo arbitral responsable de ayudar al árbitro en cuestiones de fuera y de dentro del campo, como la supervisión de área técnica, el control de sustitutos, etc. Y ya pasamos a los vídeos. Tenemos 5 vídeos donde tenemos una mezcla de manos, ocasión manifiesta de gol o ataque prometedor. Empezamos por el primero. Vemos que la posición del brazo no es una posición natural, por tanto deberíamos sancionar con penalti esta acción y sin tarjeta, porque no se considera que sea un ataque prometedor. Es un centro que va al punto de penalti o al área, donde tenemos jugadores del equipo defensor, jugadores del equipo atacante, no sabemos muy bien a quién le podría llegar ese balón y por tanto no se considera un ataque prometedor. Por tanto, la respuesta correcta sería pitar el penalti y sin tarjeta. En este caso se considera que ese brazo está en una posición natural según el movimiento del jugador que se está tirando para disputar ese balón. Ya sabemos que todas las manos o brazos apoyados sobre el césped no son sancionables, a no ser que una vez que esté apoyado en el césped el jugador haga algún movimiento voluntario de jugar el balón con la mano. Pero en principio, siempre que un jugador se lanza a disputar el balón y ya tiene el brazo pegando al césped o ya pegado al césped, se consideran que son manos involuntarias y no sancionables. Aquí se considera que es un ataque prometedor, no es una ocasión manifiesta de gol, debido a que tenemos bastantes defensores que pueden llegar a disputar este balón, por tanto es un ataque prometedor claro y la respuesta correcta sería sancionar con tiro libre directo y mostrar tarjeta amarilla. Aquí también se considera un ataque prometedor, no una ocasión manifiesta de gol, puesto que tenemos un defensor más retrasado que seguramente podría llegar a disputar este balón y por tanto la sanción correcta sería señalar un tiro libre directo y tarjeta amarilla. En este caso también debemos considerar que esta acción es una acción de ataque prometedor, no de ocasión manifiesta de gol. Como vemos hay un defensa un poquito más retrasado y puede disputar este balón. Por tanto, la respuesta correcta sería sancionar con tiro libre directo y tarjeta amarilla. Esto ha sido todo del examen de evaluación continua de este mes de diciembre. Aprovechando que acaba el año y que llega la Navidad, pues quiero daros las gracias a todos los que seguís estos tutoriales, a todos los que hacéis los exámenes de evaluación continua. Aprovecho para desearos feliz Navidad y aprovecho también para desearos un nuevo año 2019 cargado de éxitos personales y profesionales. Nada más, nos vemos muy pronto y un abrazo para todos.